Hola, bienvenidos y bienvenidas a esta clase de quemaduras. Me presento, me llamo María Faedo, soy instructora de AIDER de Primeros Socorros Urbanos con RCP IDEA. Vamos a recordar que las quemaduras son heridas especiales y que dependiendo del tipo de quemadura son heridas de alto riesgo de infección. Vamos a clasificar a las quemaduras. Las quemaduras se clasifican según la causa, según su extensión y según su profundidad. Comencemos con las quemaduras según la causa. Puede ser el calor, sustancias químicas o la electricidad. Cuando hablamos de calor, esto puede ser cuando estamos en contacto con un objeto caliente, con un vapor caliente, con fuego o contacto con radiación caliente, como por ejemplo el sol. Otra causa puede ser sustancias químicas, como por ejemplo los álcalis, los ácidos, algunos componentes orgánicos. Hay que tener en cuenta que este tipo de quemaduras suelen tener cierta profundidad. La última causa es la electricidad. ¿Esto qué significa? Cuando nuestro cuerpo toma contacto con una corriente eléctrica, nos genera lesiones y quemaduras. Ahora vamos a clasificar a las quemaduras según la extensión. Para ello nos va a ayudar la regla de la mano. ¿Qué significa esto? La palma de la mano de una víctima junto con sus dedos representa aproximadamente el 1% de la superficie corporal de esa víctima. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos estimar cuánta superficie corporal quemada tiene un bebé, tendríamos que observar esa superficie quemada y ver la palma de la mano de ese bebé, incluidos sus dedos, y ver cuántas palmas de mano, incluidos sus dedos, representan esa superficie quemada. Entonces, si por ejemplo en la superficie quemada entran 7 palmas, incluidos los dedos del bebé, ese bebé está quemado aproximadamente el 7% de su superficie corporal. Tenemos que tener en cuenta que cuanto más extensa es la quemadura, más grave es. Independientemente de la extensión, hay ciertos lugares del cuerpo en donde siempre las quemaduras serán clasificadas como graves. Estas partes del cuerpo son las manos, los pies, las articulaciones, las vías aéreas, los genitales y la cara. Siempre serán consideradas de atención urgente todo este tipo de quemaduras. Ahora vamos a clasificar a las quemaduras según la profundidad. Según la profundidad se clasifican en de primer grado o superficiales, de segundo grado o de grosor parcial y de tercer grado o de grosor total. Las de primer grado o superficiales afectan la capa externa de la piel, llamada epidermis. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las quemaduras de primer grado? Enrojecimiento de la piel, inflamación leve y dolor. Las de segundo grado o de grosor parcial afectan toda la capa externa de la piel hasta la interna, esto es la dermis. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las de segundo grado? Aparecen las ampollas, secreción de líquido, dolor e inflamación. Las de tercer grado o de grosor total afectan todas las capas de la piel, es decir, la epidermis y la dermis, la grasa, la hipodermis, y a veces llegan hasta el músculo. ¿Cuáles son los signos y síntomas de las de tercer grado? La piel tiene un aspecto ceroso a gris perlado, a veces carbonizado. Estas quemaduras no suelen tener sensibilidad en el lugar de la quemadura de tercer grado, pero suelen tener dolor en la periferia, porque en su periferia suele haber quemaduras de segundo grado y de primer grado. Aprendamos ahora a cómo actuar en los distintos tipos de quemaduras. Comenzamos con las quemaduras de primer grado. Enfríe la lesión dejando correr sobre ella agua corriente fría, lo antes posible, durante 5 a 20 minutos. Si no hay agua corriente fría, se puede usar una compresa fría limpia, no congelada. Si la quemadura es muy extensa, busque atención médica. Quite las alhajas y la vestimenta que no esté adherida a la piel. Mantenga hidratada a la persona. Comenzamos con las quemaduras de segundo grado. Realice las mismas acciones que las quemaduras de primer grado y tenga en cuenta no reventar las ampollas. Si hay ampollas abiertas, trátelas como una herida abierta.
Quemaduras de tercer grado. Activa el SEM. Controle la respiración. Quite la vestimenta y las alhajas que no estén adheridas a la zona quemada. Cubra la quemadura con un apósito limpio o estéril seco, no adherente. Recuerde llamar al SEM ante estas situaciones. Cualquier quemadura de segundo grado que sea más grande que la palma de la mano de la persona. Quemadura de tercer grado, quemadura que afecte la cara, manos, pies, articulaciones o genitales. Con respecto a las quemaduras químicas, si es un producto en polvo, retírelo primero con un trapo o con la mano enguantada. Luego, salvo indicación contraria, enjuague la zona con abundante agua durante al menos 20 minutos. Por ejemplo, con una ducha de emergencia. Quite los elementos y la vestimenta, pero una vez que la víctima está bajo el agua. Cubre la zona afectada. Llame al SEM. Por último, nos quedan las quemaduras por electricidad. En este caso, comuníquese con el SEM, verifique que el lugar no sea peligroso para usted o para la persona, corte la electricidad siempre y cuando sea seguro para usted. Haga una evaluación primaria para ver el estado general de la persona. Evalúe el mecanismo de daño y, si hubo caídas o golpes, verifique una posible lesión de columna. Atienda el shock. Y con esto finalizamos la clase. Muchas gracias por su atención.